Hola, hola, hola a todo el grupo, a todas las personas que nos siguen por el canal de pronósticos florales. Les tengo buenas noticias. En muy poco tiempo vamos a hacer un curso, eh, digamos, breve de Atacires y de Revolución Solar. Así es que las personas que estén interesadas, pues escríbanme a atasiresastrológicos@gmail o a pronósticosflorales@gmail. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de Abraham Ben-Ezra y el trabajo que él hizo de los juicios generales que anulan a los particulares. Esto se refiere a qué. Bueno, aquí hay circunstancias, digamos, macroscópicas que van a anular nuestras cartas natales en ciertas circunstancias. Y les comento algo que a mí me pasó en consulta. Una amiga que tiene una hija viviendo en el extranjero, en consulta le dije, mira, tu hija viene para diciembre. Y bueno, ella estaba más que feliz, ¿no? Pero resulta que empezó la pandemia y empezaron a cerrar fronteras y obviamente pues la chica no llegó. Y luego me decía, yo tan contenta que estaba porque tú me dijiste que venía en diciembre. Y le expliqué esto. Le digo, sí, lo que pasa es que los juicios generales anulan a los particulares. ¿Cómo va a venir una persona si la frontera está cerrada? Entonces, esto es un juicio general que anula a un particular. Son 8 los juicios que Abraham Ben-Ezra escribió o detectó de la manera en que las cartas de los presidentes, el tiempo, las cosas que pasan en el cosmos, pues pueden anular un pronóstico particular. Esto es importante que lo sepan para que no les pase lo que a mí. Cuando me pasó, pues cuando menos sabía ya esto y dije sí, porque los juicios generales anulan a los particulares. Bueno, Abraham Ben-Ezra, ya saben que fue un astrólogo, astrónomo, filósofo, fue de hecho un rabino. Él trabajó mucho haciendo textos bíblicos, eh, bueno, de la religión judía, pero él introdujo un enfoque crítico y gramatical a los textos bíblicos y también, por ende, a todo lo que se refiere a la astrología. Entonces, este fue una persona como de conocimientos muy profundos, filosóficos, y bueno, pues aquí tenemos una parte de su trabajo maravilloso en donde habla que los juicios generales anulan a los particulares. Entonces, vamos a ver. Abraham Ben-Ezra, además, fue un traductor de hebreo y esto nos puso en contacto. Gracias a él tenemos pues maravillosos libros traducidos del hebreo al español y nos acercó, digamos, a todo el conocimiento que durante algún tiempo estuvo perdido. Entonces, como les decía, Abraham Ben-Ezra fue un gran astrólogo y también astrónomo. Pues en aquel entonces, en los años siglo XII, no había diferencia entre uno y otro. La gente era astrólogo, astrónomo y médico y muchos filósofos. Entonces, bueno, el conocimiento pues tenía un valor que lamentablemente con el tiempo se perdió porque llegó el oscurantismo y dijeron, no, eso está mal, es brujería. Y bueno, todo el conocimiento de la astrología se perdió por mucho tiempo. Ahora lo hemos ido recuperando y está en nosotros que dignifiquemos ese conocimiento con un comportamiento digno, ético de lo que es la astrología. Entonces, Abraham Ben-Ezra, como les decía, también fue traductor. Nos vamos a quedar con esta nota que es muy importante y le daremos el crédito y el agradecimiento que tiene, gracias a que, como les repito, él fue el que nos acercó a los textos que se habían perdido. Fíjense, él enseñó astrología porque antes la astrología, como hemos visto, era muy valorada. Enseñó en Londres y en Oxford en el año de 1158. También estuvo en Bolonia y, bueno, tiene innumerables libros, el fundamento de las tablas, en donde hablaba este libro habla de cuestiones matemáticas y hablaba de cómo se dividía el horóscopo en casas. O sea, nosotros lo registramos la carta y le hacemos clic y nos salen las casas maravillosamente, pero antes no era así. Usaban el astrolabio y muchos instrumentos
maravillosamente diseñados para facilitarse el cálculo. 5 siglos más tarde, este sistema de casas se llamó el sistema Placidus, pero pues tuvo que haberse llamado algo así como el sistema Venecia. Otros de sus libros que tiene es El juicio de las estrellas, es como de los más conocidos, es un libro en catalán. Esa es la obra maestra de este gran rabino y ha escrito, todos estos libros estuvieron durante mucho tiempo en la biblioteca de San Lorenzo del Escorial. Está traducido al español gracias a la Escuela de Traductores de Sirventa, que está comandada por nuestro rector, el maravilloso astrólogo Tito Macía. En sus libros frecuentemente Abraham Ben Ezra cita a Ptolomeo, a Doroteo de Sidón, a Meshalé y a Asael, entre otros. Murió en Calahorra en el año de 1164. Además, Abraham Ben Ezra hizo grandes, como los grandes científicos de Kepler y Newton, consideraban a la astrología como una ciencia. O sea, ellos no dividían entre la astronomía y la astrología, ¿no? Le daban el valor de ciencia, que en realidad, bueno, allá hay algunas cuestiones en donde la ciencia es exacta y nosotros aún todavía no podemos lograr predicciones exactas. Algunas veces sí, pero no podemos decir que sin error vamos a hacer un pronóstico exacto. Sin embargo, toda la base matemática que nosotros usamos y astronómica, pues hacen que el apoyo de la astrología se base en ciencias bastante exactas, como es la matemática. Bueno, una vez que hemos conocido a este gran astrólogo, Abraham Ben Ezra, vamos a decir, vamos a repetir las palabras que él dijo. Decía, cuantos conocen la ciencia de la astrología y no están iniciados en conocimientos más elevados, emitirán juicios falsos, porque no sabrán prestar atención a todas las cosas que hay que tomar en cuenta. Por eso se debe saber que los juicios generales anulan a los particulares. Comentaré 8 maneras de verlo, de ver estos juicios a punta. Bueno, entonces, la primera de los juicios generales que anulan a los particulares es que hemos de saber la religión que tiene el nativo, ¿no? Porque dicen, si por ejemplo eres judío, aunque tu carta muestre que vas a llegar a ser el rey, no lo interpretarás así porque la conjunción mayor de Saturno y Júpiter indica que los judíos estarán en cautiverio. Esto es juicio general y se aplicará al nativo. Sin embargo, se puede dictaminar que será un gran hombre próximo al rey, pero rey no será. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos la carta de William, del príncipe William, pues sabemos que su sol está marcando la capacidad que él va a tener de ser rey, ¿no? Si otra persona nació con una carta similar a la de William, pues sabremos que será una persona reconocida, pero es improbable que sea rey si no viene, si no tiene una familia noble. La segunda es de las razas. Esto, lo repito, es muy racista. No lo digo yo, lo decía Abraham Ben Ezra. Si se trata de un nacido de una tierra de los negros y aunque encuentres a Venus en casa 1 y la luna en el grado del ascendente, no juzgarás que esta persona será bella como si fuera de la tierra de los blancos, pero sí determinarás que será más hermoso o más hermosa que los de su propia tierra. Bueno, aquí tenemos una hermosísima mujer, así es que, bueno, ahora pues todo esto ha cambiado, porque las modelos más famosas son modelos de color. Igualmente, aunque el regente del sujeto sea Mercurio, no juzgarás que será muy inteligente o científico, porque nadie puede ser científico en la tierra de los negros. Otra cosa que ahora es muy cuestionable, pero por el excesivo calor, pero sí juzgarás que será más entendido que los otros de su tierra. O sea, Mercurio en 1, acuérdense que está en 2. La tercera, el tercer juicio general que anula al particular es que si la conjunción mayor para cada una de las ciudades, estamos hablando de ciclos, los ciclos planetarios, son de la siguiente manera.
Si la conjunción muestra que alguna ciudad ha de sufrir una guerra y se halla en ella mucha gente cuya natividad no indica que han de morir en un conflicto bélico, y cuando viene la guerra mueren todos, es por ello que el juicio general anula al particular. O sea, yo puedo tener una casa, imagínense ahorita los de Ucrania, que de la noche a la mañana se vieron inmiscuidos en un conflicto bélico. Y muchos de ellos pues tenían cartas maravillosas y pues nada, a la guerra. Entonces, ahí está muy claro el juicio general que anula al particular. Según la tradición, las ciudades se juzgan con el cero de Aries, o sea, cuando hacemos análisis de ciudades, empezamos por el cero de Aries. Y ahí, por ejemplo, hay una TASIR en donde para la ciudad de Nueva York, en el 2001, se veía la entrada del sol en Aries. Para el 2001 de Nueva York tenía a Saturno sobre su ascendente. Entonces, la casa 1 en astrología mundial, pues es la propia población, la casa 4 también. Entonces ahí se veía que el país iba a sufrir, ¿no? Con un Saturno entrando a casa 1. La cuarta razón por la que los juicios generales anulan a los particulares es la razón del año. Si la conjunción muestra que habrá una ciudad, que habrá una pandemia, como ocurrió aquí con el coronavirus, y las natividades de los ciudadanos no daban indicios a que fueran a enfermar o a morir, como ocurrió, bien pueden morir o enfermar porque la revolución es un juicio general. O sea, este caso de los atasires, si viene una pandemia, aunque tu carta no muestre que tienes aspectos negativos de enfermedad casa 6, casa 12, pues la pandemia es un juicio general que anula a tu carta, anula al particular. La quinta razón es que el quinto juicio general es que si dos personas nacen el mismo día y uno es hijo de un caballero, porque antes hablábamos de caballeros y de nobleza, y otro es hijo de un panadero, y ves que las natividades tendrán mucho encumbramiento, no juzgarás que esa elevación será igual para ambos nacidos, pues uno podrá ser rey y otro podrá ser mercader. Los dos tendrán un reconocimiento, pero de diferente índole. La sexta es respecto al rey. Aquí lo sabemos todos los que tenemos gobernantes y los que a veces padecemos por las decisiones que toman nuestros gobernantes, y este es un juicio general en donde el rey o nuestro presidente o nuestro gobernante, nuestro primer ministro, es el juicio general, y nuestras cartas de los pobres mortales somos el juicio en particular. Entonces, cuando el rey toma la decisión de que va a haber, por ejemplo, alguna situación que haga que las personas salgan de su ciudad, pues esta es una decisión en donde lo que el rey decida, pero no nada más, aquí está hablando porque en esos tiempos pues lo propio era la guerra, pero en realidad nosotros lo podemos ver en las decisiones económicas, en las decisiones políticas, en las decisiones de las leyes, en donde sabemos que el rey es un juicio general. Imagínense lo que está pasando ahorita con, por ejemplo, con Francia, ¿no? El pueblo está opuesto a las reformas que están haciendo para el retiro, pero el rey es juicio general y tiene el derecho de establecer una ley, aunque en aquellos países, aunque las cámaras de diputados y senadores no estén de acuerdo. Entonces, bueno, o sea, cuando la gente no se pone de acuerdo, el rey vota y tiene la decisión de pasar una reforma o una ley. Es por esto que nuestro rey o nuestro gobernante es nuestro juicio general y sus decisiones van a afectar nuestra carta natal. La séptima se refiere al clima. El clima, pues lo sabemos que es un mega juicio general, porque el clima está ahora sí que encima del rey, ¿no? Viene un tsunami, viene un terremoto, viene un maremoto, y bueno, nosotros, pobres mortales, quedamos totalmente aniquilados. Es porque el clima es un juicio general que anula al particular. Bueno,
Entonces, este es el séptimo. Y la octava, que es muy interesante para nosotros los que hacemos astrología, es esta. Dice, la voy a leer como está, como fue escrita. Si algún nacido es conocedor del arte de la astrología y ve en su natividad que en una fecha determinada va a caer enfermo de gran fiebre, pero antes de ese tiempo evita las cosas calientes y se alimenta de cosas que refresquen su cuerpo, cuando llegue el momento, el calor no lo enfermará, sino que templará su cuerpo. Bueno, esto es algo muy interesante que cuando veamos a Tazires lo van a poder observar, porque cuando nosotros vemos que viene una Tazir, por ejemplo, las personas como en mi caso que tenemos Plutón en casa 6, habla de que yo, entre muchas cosas, podré tener propensión a enfermar de la tiroides. Entonces, en mi caso, sabiendo astrología, le doy las gracias a todos los que me han dado este maravilloso conocimiento. Como sea astrología, sé que Plutón va a manifestarse de alguna forma. Plutón es la piel, Plutón son las tiroides, Plutón son los órganos reproductores. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues revisar. Y normalmente, sobre todo después de la menopausia, que hay más posibilidades de que haya desarreglos hormonales, cada año me hago mi perfil y de repente se me dispara tantito, pues controlo algunas cosas y vuelve a bajar. Entonces, nosotros tendremos que vigilar muy bien los planetas que tenemos en casa 6 y en casa 12, que esos marcarán una propensión a que en un momento dado la enfermedad llegue. Cuando conozcamos a Tazires, pues podemos ser todavía más precisos. Entonces, aquí lo que nos propone Benesra es que si nosotros sabemos astrología y sabemos que para tal fecha va a haber un aspecto de tal planeta con tal planeta que puede enfermar nuestro cuerpo, bueno, pues tomemos medidas previas para que esto va a llegar, claro que va a llegar, porque el planeta se tiene que expresar, pero depende de nosotros sacar esa energía para que el planeta se debilite cuando llegue el momento de que exprese la energía. Esto es muy interesante, ¿eh? Yo lo veo en consulta y es muy enriquecedor poderle decir a la persona, oye, ¿padeces de esto? Y muchas veces te dicen, sí, fíjate que cuando tengo estrés se me dispara tal cosa. Bueno, pues hay que poner atención porque para tal fecha hay un pronóstico no muy bueno que puede cambiar en función de la tensión que tú pongas, ¿no? Si hay un Júpiter ahí que nos está diciendo, mira, ya por favor, no comas grasas, ya por favor, cuida el hígado, ya por favor, y nosotros no le hacemos caso y le entramos al vinito y a todo lo que nos tiene que ver con Júpiter, bueno, pues cuando llegue el atacir a Júpiter, pues va a tener mucha grasita de donde sacar partido, ¿no? Entonces, esto es la idea, chicos, que los juicios generales anulan a los particulares. Es muy importante saberlo, porque ahora que sabemos que el juicio general en nuestro presidente, en nuestro mandatario, es juicio general, pues hay que tener mucho cuidado para votar, porque ya lo hemos visto, los que somos mexicanos, pues lo hemos sufrido en carne propia con las decisiones erróneas que han tomado algunos mandatarios y nos han traído a este hermoso país lleno de riqueza, muchísima violencia. Espero que ustedes conozcan bien este tema, lo hagan ver, lo vean en sus cartas y en su consulta, cuando llegue el momento, les hagan ver a sus consultantes que los juicios generales anulan a los particulares. Y esto no tenemos que irnos a un rey para saber, o a un gobernante para saber que puede anular una carta. Como lo vamos a ver ahorita en el índice del destino, si nuestra vida está supeditada al padre, al marido, al jefe, este será para nosotros nuestro juicio general de alguna manera y este va a anular nuestra carta natal. Entonces, esto es importante saberlo porque como astrólogos tenemos que tener elementos para ver por qué algunas predicciones no se cumplen. No somos videntes, somos astrólogos. Entonces hay que tener los elementos de análisis, ¿ok? Bueno, pues voy a parar la grabación
y les agradezco mucho esta pequeñita charla que me han permitido hacer llegar a ustedes. Permítanme un segundo. Permítanme. Se me pierde aquí el comando de